Muy buenas noches, apreciados amigos. Estamos en una edición más de Palabra de Mujer. Esta vez tenemos como invitado especial a nuestro gran amigo, el ingeniero agrónomo y analista político Jorge Villena, quien nos dará un alcance acerca del análisis político que actualmente estamos viviendo. Muy buenas noches, apreciado Jorge. Buenas noches, Mariela. Un gusto escucharte y a través tuyo a todos tus seguidores. Un saludo cordial. Dime, entonces, Bueno, como todos estamos obviamente sí, como todos estamos obviamente muy preocupados con esta coyuntura y queremos que desde tu perspectiva nos des un panorama, bueno, de lo que corresponde hacer a partir de ahora quienes estamos comprometidos con la defensa de la democracia y de la libertad en aras también de la constitucionalidad de nuestro país. bueno, en principio creo que el jurado ha cometido un acto ilegal al proclamar una lista, una plancha presidencial que no, era nula de origen. Eh, Creo que esta proclamación lo que hace es convertir en legal un acto nulo e ilegal. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, me parece que ha sido una inmoralidad de parte del Jurado Nacional de Elecciones, o sea, con lo cual ha afectado la legitimidad de este nombramiento, por cuanto la mayoría de la población ha estado a favor de que el Jurado Nacional de Elecciones y las autoridades del sistema electoral se pronuncien con respecto al fondo de los reclamos, es decir, que permitan que los ciudadanos tengan la tranquilidad de que el resultado, no importa cuál sea, haya sido fruto de lo que realmente pasó en la mesa. Sin embargo, no ha sido así. Han ocultado de todas las maneras posibles la verdad electoral que se encuentra plasmada en los cuadernos de las actas de votación en las que están en las mesas. Entonces, estas actas de las mesas que no se han podido ver para verificar o corroborar o desmentir si hubo o no algún tipo de manipulación, que muchas personas como yo consideramos que sí existieron groseras manipulaciones en los resultados, esto ha dejado un sinsabor que de todas maneras pues afecta la legitimidad del gobierno, ¿no? Entonces, por ilegal y por inmoral yo no reconozco autoridad en una persona que haya sido proclamada de esta manera como presidente. Y esa va a ser mi posición de aquí en adelante. Yo creo que tengo todo el derecho constitucional de no obedecer ni acatar o reconocer como autoridad a una persona que proviene de una elección viciada, fraudulenta y además con visos de ilegalidad. Dicho esto, creo que el Ujú. panorama político va a ponerse un poquito complicado y mucho peor el panorama económico. Creo que el panorama económico en estos días va a ser muy evidente que si que ya se fueron algunos capitales hace las últimas semanas, a partir de esta proclamación la fuga va a ser masiva, porque el señor Castillo no es que eh, haya moderado su discurso o haya podido darle tranquilidad a la gente y que está, digamos, involucrada en el manejo económico y financiero del país. Al contrario, el señor Castillo, por más que la prensa mermelera lo haya intentado blanquear, a moderar o recorrerlo al medio, el señor Castillo ha dicho consistentemente hasta el día de hoy, el día de ayer, perdón, que él va por una nueva constitución, que va a reformar el modelo económico, el modelo legal del país, con lo cual, pues, todo este marco de estabilidad macroeconómica que ha permitido el crecimiento de nuestro país y generado bienestar y empleo, a pesar de todas las dificultades, se va a ver muy afectado. Entonces, aquí no pasó como en Venezuela, donde Hugo Chávez hizo un cambio gradual y engañó a la gente haciéndose pasar por demócrata. El señor Castillo ya anunció cómo va a destruir la economía del país. Entonces, no hay ninguna excusa, salvo que por ahí nunca faltan algunos idiotas como los de la CONFIEP, ¿no? La mayoría de ellos que creen que lo van a invitar a Castillo al centro empresarial y se van a sentar a tomar un café y ahí sí él les va a perdonar la vida. Yo creo que eso no va a pasar. Y nunca faltan también otros que piensan, ¿no? Absurdamente de que ojalá que el señor Castillo asuma para que no haga lo que dijo que iba a hacer, porque el señor Castillo no se moderó ni siquiera en segunda vuelta. El señor Castillo ni siquiera ha marcado distancia con Cerrón, al contrario, piensan igual,
son lo mismo. Y lo único que al parecer los mantiene son las formas, ¿no? Pero en realidad el pensamiento, el planteamiento político y económico es el mismo. Entonces, vamos rumbo a eso. El primer reto político que nos toca hacer ahorita, en principio, bueno, para la oposición democrática, primero, no reconocer, al menos la mayoría de la gente que está en este lado de la vereda, no debería reconocer cualquier autoridad que provenga de un fraude. La misma Keiko Fujimori ya prácticamente tiró la toalla, y en buena hora que salga del escenario, ¿no? Su presencia en realidad, ella como una persona que ha sido doblada, quebrada, sigue siendo presa todavía de intimidaciones y está sometida por las diversas investigaciones y amenazas de prisión, ya no debería estar metida en este pleito, ¿no? Ayer salió a decir de que ella iba o sea, contradecirse en realidad, porque ella había dicho que no iba a reconocer resultados si es que no se hacía auditoría. Y sin embargo, nunca se hizo la auditoría y salió a reconocer los resultados. Con lo cual, ya terminó de poner el último clavo sobre su ataúd. Entonces, creo que lo mejor que le puede pasar al país es que Keiko Fujimori desaparezca de la escena política y que esta lucha por la defensa de la Constitución, ¿no? Sea encabezada por otras figuras y por otros, un nuevo liderazgo que surja a partir de la defensa de la libertad, de la democracia y de esta Constitución que entiendo hay todavía algunas discrepancias en cuanto al método, ¿no? No sé si la iniciativa del joven Gersi es la vía del camino o hay Viable. otros caminos, pero creo que la oposición parlamentaria y la ciudadanía organizada debe estar vigilante y defender la Constitución. Aquí no hay luna de miel, no hay 100 días, no hay vamos a darle un chance, porque no van a parar en su intento de destruir la economía del país y de implantar en el Perú algo que ya han venido haciendo durante mucho tiempo, que es implantar un sistema eh, dentro de la visión que tienen ellos, un sistema hegemónico, que prácticamente toda oposición mediática, política, sea proscrita, separada, silenciada, cancelada, ¿no? Y hemos visto las amenazas a la prensa independiente como lo han hecho con Willax y Beto Ortiz, Philip Butters y Milagros Leiva. Entonces yo creo que esta situación que se viene nos debe encontrar unidos y muy claros sobre lo que va a venir. O sea, no le vamos a dar ni un centímetro de confianza y lo que toca hacer es defender la Constitución y evitar a toda costa la implantación de una asamblea constituyente, que sería ya lo peor que podría pasar, ¿no? Miremos el ejemplo de Chile. No existe nada jurídicamente por encima de una asamblea constituyente. Hoy día la asamblea constituyente en Chile está prácticamente indultando delincuentes, ¿no? Está ya gobernando en paralelo al gobierno del señor García Piñera. Una asamblea constituyente puede decidir qué modelo económico podemos tener, puede cambiarle el nombre al país, puede decidir si ya no tenemos uno, sino tres presidentes al mismo tiempo. O sea, puede hacer lo que le dé la gana. Y ese es el gran problema en el que mucha gente piensa, pues no, con una asamblea constitución vamos a tener un modelo ideal. No es así, no existe un modelo ideal. Ningún derecho es creado por los burócratas. Los derechos ya existen y esto solamente tiene que ser garantizado por la Constitución. Nosotros tenemos en cerca de 200 años de independencia, cerca de 20 constituciones, 18 y 19 constituciones. Estados Unidos tiene una hace 200 años y lo único que ha hecho es desarrollar algunas enmiendas, pero es la misma constitución con la que se fundaron. Entonces, no quiere decir que porque tengamos un nuevo papelito escrito y mojado, papel mojado en tinta, vamos a hacer felicidad, porque en nuestro país el problema no es que falten leyes, al contrario, sobra. El problema es que la gente no las cumple, ¿no? Y no las cumple porque existe esta cultura de informalidad, esta cultura de creerse el vivo, de la criollada, y que eso lamentablemente es lo que han consumado al poner a un presidente los burócratas de este país. En esta coyuntura política es un llamado a hacer un alto también y a, digamos, traslucir un poco quién está del lado demócrata y realmente comprometido, ¿no? Con los valores del orden democrático y la constitucionalidad, y quiénes son, pues,
ganapanes, quienes en algún momento levantaron la bandera por la democracia y ahora están que le mandan franelazos tuiteros y cosas por el estilo. Entonces, yo creo que también sirve para hacer un filtro de realmente quiénes son las personas coherentes y comprometidos con la defensa de la Constitución y de la institucionalidad democrática. Y en ese sentido, quienes en algún momento, como mujeres, pensaron que en un liderazgo importante como el de Keiko y que se han visto decepcionados, ven en el liderazgo de Lourdes Flores Nano una esperanza y una voz sólida en defensa de la democracia en esta coyuntura. ¿Cuál es tu opinión o tu parecer respecto a esa voz que se ha levantado firme en este momento donde más se necesitaba un liderazgo fuerte para que le hable a los patriotas y a los peruanos en general, cuál es el norte y el sendero de la resistencia democrática que iniciamos en esta etapa? ¿Cuál es tu alcance al respecto? Bueno, creo que Lourdes está dando una gran demostración de liderazgo y precisamente de eso se trata, ¿no? Ella demuestra además también otra cosa, que está por encima de su partido, ¿no? El PPC, que ha sido mi partido y creo que también el tuyo, Claro que sí. eh, que actualmente brilla por su ausencia. O sea, no hay dirigencia, no hay nadie, salvo honrosas excepciones como tú y algunos otros valientes militantes que han decidido salir a las calles a dar testimonio de lo que es la defensa de la democracia. El resto está en su casa escondido, tomándose selfies, comiendo, viajando. ¿No? ¿Dónde está Marisol? ¿Dónde está Bengolea? ¿Dónde están esos supuestos demócratas que tenían formación, que viajaron a Alemania, que estuvieron gastándose millones de soles en cooperación y en viajecitos y cursos, para la hora de la hora, cuando las papas queman, están escondidos debajo de su cama? Entonces, Es, Lourdes Flores sí ha logrado hacer algo que ninguno de los grandes líderes del partido que están ahora en la dirigencia, o ya si algo queda de eso, ha salido a dar la cara, porque eso es lo que realmente hacen los líderes, dan testimonio de los principios de los cuales dicen tener. Entonces, ella sí es una demócrata que se ha fajado. Yo la conocí a finales de los 90 cuando marchábamos para pedir una renovación del Tribunal Constitucional, para impedir una elección, una tercera reelección de Fujimori. Y ahí una diputada combativa y aguerrida, luego se volvió candidata presidencial. Esa es la Lourdes que yo recuerdo, ¿no? Que conocí cuando yo era cachimbo en la universidad. Y ahora nuevamente, después de mucho tiempo, la vuelvo a encontrar en estas marchas, como la del fin de semana, y siento que es importante para un país tener referentes de este nivel, porque a pesar de que eh, hay una crisis de liderazgo, todavía hay personas como ella que nos dan el camino y estimulan a muchos jóvenes que todavía sienten un poco de confusión participar de esto, ¿no? Yo creo que va a ser muy importante. Ahora veo que hay algunos que salen a decir, o falsos valores, como el señor de Soto, por ejemplo, ¿no? Que prácticamente se ha puesto pues, papel de regalo y un moño y se ha ido a presentar donde el señor increíble. Castillo. Eso es un absurdo, ¿no? O el comodín de Acuña, ¿no? Que ya sabemos, además, él está en política para defender intereses y no principios. Entonces, esas son las cosas que los jóvenes, la nueva generación y la clase política del país tiene que ver, ¿no? Con quienes contamos a la hora de la hora, ¿no? Y quienes son simplemente caretas, discursos y poses para la foto, ¿no? Entonces, yo creo que ahora acabo de ver algo que a mí en lo personal me ha dado vergüenza ajena, la señora Zacieta, ¿no? O sea, un papelón, creo que ni Gloria Montenegro se atrevió a tanto, ¿no? Entonces, creo que este tipo de actitudes dejan ver pues, lo mal que está nuestro país en cuanto a liderazgos, a tener en cuenta cuáles son claro, cuáles son sus valores, ¿no? O sea, si una persona se dice demócrata, que está alineada con ciertos valores, no debería tener dudas al respecto cuando se enfrenta una visión totalmente opuesta,
¿no? A lo que nosotros consideramos debe ser el camino correcto y que debe llevar al desarrollo de nuestro país, ¿no? Entonces, Ujú, allí es donde debemos a la gente cómo es de verdad, ¿no? ujú. En cuanto al futuro del social cristianismo, porque ya no podemos hablar del PPC, sino del futuro del social cristianismo, ¿qué perspectivas se pueden tener? Y para quienes no conocen en qué consiste esta doctrina a la que nosotros apelamos y postulamos, para que nos des un poco los alcances de esto y cuáles serían las perspectivas en liderazgos como el tuyo, como el de Javier Bedoya, que defienden la ideología y la doctrina, sobre todo social cristiana. Bueno, creo que hay mucho por hacer todavía, hay un largo trecho. Yo nunca he creído, y por eso que he participado en un partido político estable por casi 20 años, nunca he creído en aventuras políticas que surgen de la noche a la mañana. Yo creo que la política en el Perú se tiene que profesionalizar. Y lamentablemente estas reformas políticas que han habido, lo único que han hecho es ir en sentido contrario. Eh, por eso creo que es hora de que aprovechemos esta circunstancia para organizar a quienes pensamos de la misma manera, ¿no? Me gusta el término humanismo cristiano, que es, digamos, un poquito más, más sincero y más adecuado al momento, a la época. Y creo que quienes adherimos a este pensamiento, que creemos en la libertad económica, creemos en la dignidad de la persona, creemos en la solidaridad, en el bien común, tenemos toda la posibilidad de poder encontrar fórmulas para equilibrar una política que consistentemente ha agredido nuestros valores, que son los valores de la mayoría de los peruanos, a través de los Mm. medios de comunicación y a través de la fuerza del Estado. eh, Han infiltrado el Estado, el aparato público, para poder imponer su agenda, porque saben que en el plano político, en la agenda electoral, en el mano a mano, a la hora que uno tiene que disputar el debate de ideas, salen perdiendo. Obviamente. Entonces, ese es el tema. Todas estas ONGs que impulsaron la diversidad y todo este tipo de temas de la agenda progresista fueron revolcados en esta elección de abril. Ujú, Este, lo cual revela que es una falsa agenda organizaciones políticas que compiten con los partidos y que son los ujú, que tienen el poder hoy día, son las ONGs que manejan financiamiento muy fuerte, tienen un gran poder para mover temas a nivel político, a nivel jurídico, a nivel comunicacional, o sea, tienen un poderoso lobby que en realidad lo que hace es colocar en agenda política temas que no son de interés del pueblo, sino que son de ujú. interés de quienes los financian. Entonces, en Exacto. realidad, la agenda política que se discute, el debate político que tenemos en nuestro país, es un debate político que incluso afecta a la soberanía de nuestro país, porque Sí, lo tal están cual. imponiendo intereses extranjeros, gente que financia a un grupo de personas para que haga lobby dentro del Perú y levante temas que en realidad no son los temas que le preocupan a la mayoría de peruanos, ¿no? Y eso ha quedado completamente claro en las elecciones, ¿no? El Ujú, último intento de estas ONG de tomar el poder ha sido el Partido Morado, ¿no? A quienes ujú. promovieron, incluso cada ONG tenía un candidato, ¿no? O sea, el señor Eliche venía de una ONG, el señor Pepe Patrón venía de otra ONG, y así todos tenían, pues no era una confederación. Porque a las Ujú. ONG lo único que le falta es poder presentar listas al Congreso y a la presidencia, nada más. Pues Tal el cual. resto son como partidos políticos, pero Sí. que no se someten a las reglas de los partidos políticos, ¿no? Ujú. O sea, un partido político hace una apoyada y si no rindió dos o tres tarjetas, puede ir preso. En cambio, el señor Gorriti recibe decenas de millones de dólares y no tiene que rendirle cuentas a nadie con la plata que hace. Ujú. Entonces, esas son las grandes diferencias que estamos viviendo en nuestro país y creo que tiene que haber una centro derecha inteligente, ¿no? Que pueda aglutinar a la gente en defensa de estos valores, ¿no? Y que además haga el trabajo político de campo, que haga esta recuperación del espacio que muchos han cedido terreno. Creo que el fujimorismo ya se agotó, no puede ser que la única plataforma ideológica de esta derecha mal llamada derecha popular sea pues el apellido Fujimori, ¿no? Yo creo que Ujú. debemos ya ir avanzando, además que es la derecha ideal que la izquierda quiere, ¿no? O sea, una derecha completamente consumida por sus propios errores y delitos,
Ujú, atrapada en sus conflictos judiciales, porque lamentablemente toda esta organización de izquierda caviar y comunista, ¿no? Rosada y roja, ujú, han montado un sistema para poder hacer el lawfare contra todas aquellas personas que son una amenaza para su proyecto político, ¿no? Entonces, ujú, obviamente, cualquier figura política que surja desde el centro de la derecha a la derecha va a ser criminalizado, perseguido, denunciado, ujú. lo acusarán pues, de ser fascista, de ser troglodita, cavernícola y todas las cosas que sabemos, ¿no? Claro, tú le dices terruco a uno de ellos, se lloran, pero ellos te insultan, te agreden y te Sí. denuncian. ¿Por qué? Porque justamente ese es el sistema que han inventado. Hoy día en nuestro país, o sea, independientemente de quién gane las elecciones, se va a encontrar con un aparato gubernamental que es finalmente quienes toman las decisiones y están superviviendo gobierno a gobierno, un aparato gubernamental completamente tomado por la izquierda, ¿no? Que han infiltrado instituciones claves, o sea, empezaron con SUNEDU, ¿no? Para poder eliminar Ujú, este equilibrio que había en el Consejo Nacional de la Magistratura. En el Consejo Nacional, en el CNM, anterior CNM, había un equilibrio entre quienes propiciaban las universidades privadas y el equilibrio de las universidades que se alineaban con la izquierda, ¿no? Entonces, ahí ujú, entre ellos siempre ponían uno que otro juez, ¿no? Pero había hasta cierto punto alguna pluralidad porque se necesitaban para alcanzar los votos. ujú. Cuando caen los audios de los cuellos blancos, empezó el gobierno de los cuellos rojos, ¿no? Y crearon una Junta Tal cual. Nacional de Justicia completamente caviarizada. Excluyeron, sacaron de juego a todas las universidades que tenían influencia en el anterior CNM, y para eso usaron el SUNEDU, y a partir de ahí pusieron a la OMPE, pusieron a la RENIEC, pusieron jueces, pusieron fiscales, Todo. o sea, y tomaron instituciones, Tomaron todo. Exacto. así como han venido tomando desde las ONGs, porque forman a sus cuadros en las universidades, van tomando ciertos ministerios donde van colocando gente que viene superviviendo años, décadas ahí, y que son los que dictan las políticas y que sobreviven gobierno a gobierno. Entonces, el Ministerio de Educación, que en el 2016, perdón, en el 2006 tenía 1.800 personas, hoy día tiene 8.000, ¿no? Increíble. Porque para poder implantarnos sus fantasías ideológicas, necesitan pues la fuerza del Estado para poder imponerlas a la sociedad y necesitan que el Estado se meta en todo, porque en eso Ujú, consiste en estos pensamientos de los enemigos de la libertad, que ellos ujú, creen, están completamente convencidos, que son superior moral e intelectualmente al resto, que ellos te van a decir a ti cómo debes criar a tus hijos, cómo debes vivir, qué cosa debes comer, si debes orinar de pie o sentado, si tu hija va a usar falda o pantalón, o al final te va a decir cómo debes gastar tu dinero, ¿no? Y todas esas cosas porque tú no sabes, o sea, tú no sabes lo que a ti te conviene, yo sí sé, yo te voy a decir a ti cómo debes vivir bien, ¿no? Entonces, ese es el punto central de esta idea, y por lo tanto todos tenemos que rendirle obediencia y pleitesía a la burocracia estatal, ¿no? Y ha sido la burocracia estatal, ¿no? La que ha puesto un presidente ahora, porque si te das cuenta, el Estado, que tiene que ser, por definición, una entidad política, una organización política de la nación, que existe en razón para, o sea, el objetivo, el único propósito por el que existe el Estado es para poder servir y garantizar los derechos de las personas, de los ciudadanos, que son realmente los mandatarios, ¿no? Perdón, los mandantes, ¿no? El centro, el fin de la función pública es velar por el bienestar, la seguridad y los derechos de los ciudadanos. Entonces, yo que pienso eso, me voy al Jurado Nacional de Elecciones a decir que mi derecho a una elección transparente, a mi derecho a sufragio, ha sido violentado. Yo quiero que por favor revisen este tema a través de una auditoría o que muestren los padrones y te van a decir, ah, no, señor, lo siento mucho, tu derecho no vale porque entró después de las 8 o no pagaste la tasa. La señora Boluarte no es legal, va contra la ley explícitamente, ella no renunció 6 meses antes al cargo. Ah, qué pena, lo siento mucho, no te diste cuenta, pues, antes de la fecha, ¿no? Pero hay un acta en ciertas zonas del distrito, actas donde en algunos puntos ha habido graves problemas. Ah, que ¿por qué no pusiste personero?
Piña, pues, no pusiste, pero te le hicieron, así que piña, ya perdiste, ¿no? Ah, ya piña, pero entonces, oye, al final, este, mis derechos están condicionados, están supeditados a los antojos y a las formalidades del burócrata. Entonces el Estado sirve para poder, como centro y fin tiene a la burocracia y no a la ciudadanía. Eso es justamente lo inmoral que hemos visto ahora, ¿no? O sea, no sé si has escuchado las audiencias, yo he tenido la oportunidad de torturarme, aunque sea un par de horas, escuchando estas audiencias de Salas Arenas con un par Soporté de... solo 15 minutos, no más. De verdad, era O una sea, vergüenza. y Sí. son pues unos pelagatos, y eso no puede decir que esta clase de abogados estén con sus jergas jurídicas, todas así absurdas, ¿no? Hablando de las tonterías que hablaban, y decía, pues con razón, pues el nivel que veo aquí, lamentablemente, para quienes están, tú eres abogada, ¿no? Y me da mucha pena, pero creo que el derecho peruano está pasando por uno de sus peores momentos, ¿no? O sea, por tener a Sara Pues, Salinas, que es uno de los peores abogados del país, un mediocre, ¿no? No te explicas cómo llegó a ser juez, y mucho menos cómo llegó a ser presidente de jurados de elecciones, ¿no? Tipos como eso. hemos visto un constante legicidio y realmente para los abogados es un triste espectáculo, realmente, porque todo lo que aprendimos en las aulas pues ha sido destrozado y aún en el ejercicio. Así que como profesionales del derecho nos toca defenderlos de todos los fueros, quienes realmente tenemos la vocación, ¿no? Quienes realmente tenemos esa vocación y el compromiso de defender las causas justas, que es el sentido de nuestra carrera, pero además creo que si no tomamos conciencia que la principal norma que rige todo nuestro ordenamiento es la Constitución y la respetamos, entonces de nada habrá servido todos estos años de vida republicana porque realmente lo están tomando como si fuera un periódico cualquiera, ¿no? Un pasquín, en vez de ser la norma madre que rige nuestra vida democrática, nuestra vida institucional. Entonces creo que ahí el caldo de cultivo de todo este tema en lo que hemos desencadenado ha sido la ignorancia, ¿no? La ignorancia. Y por eso es que eh, creo firmemente que el compromiso que todo demócrata tiene que tener a partir de ahora, además de la lucha política, es la labor educativa, que desde todos los foros transmitamos este mensaje y qué bueno contar con tus alcances porque este material sirve para replicarse y para llegar a todas las tribunas y eso es lo que tenemos que hacer porque las personas por falta de conocimiento, por falta de educación, han caído presas de toda esta manipulación mediática de la prensa mermelera, pero además también ha sido manipulada por promesas de una ideología comunista pues totalmente nefasta para el país. Para terminar, apreciado Jorge, tus últimos alcances y un llamado demócrata a los peruanos y también en especial a las mujeres en esta etapa que iniciamos de resistencia democrática. Bueno, en principio, comentarte que estamos ya cerca de celebrar los 200 años de independencia como país. Y te diré que hace 200 años en Perú se encontraba luchando una pugna feroz por el poder entre caudillos. Muchos de ellos habían sido opuestos a la independencia, a la causa de la libertad, porque consideraban que era mejor someterse a un imperio, a una potencia extranjera, a personas que influyan fuera del país. Eh, no había un proyecto nacional, no existían organizaciones políticas sólidas, las Fuerzas Armadas estaban completamente desarticuladas, no existían tampoco, eran, digamos, ejércitos privados que cada caudillo potentaba. Y creo que 200 años después estamos casi igual, ¿no? O sea, los mismos niveles de corrupción y la falta de una este, eh, proyecto nacional, ¿no? Yo creo que el gran debate que hemos debido tener debió ser más o menos como el debate que hicieron en los años 30 del siglo pasado
Víctor Andrés Belaúnde, Aya La Torre o Mariátegui, ¿no? Que fue más o menos cómo pensaron el Perú del futuro, ¿no? Y Ujú, el destino de la patria hoy día se encuentra pues a la deriva porque no hay liderazgos que tengan la posibilidad de plantearle a la sociedad un proyecto nacional. Y creo ujú, que durante el Bicentenario era como que un momento para poder llamar la atención a nuestra clase política de lo que necesitamos hacer es construir un gran plan que nos permita mirar hacia adelante independientemente de las personas, ¿no? ujú. Creo que en esta etapa ahora de crisis de liderazgos, ¿no? Donde creo que los liderazgos que hacen daño, que no permiten el surgimiento de nuevas figuras, deben ser ya dejadas de lado y debe ser la oportunidad ahora para que nuevas mujeres, ¿no? O mujeres con otro perfil, con otro nivel, como el caso de Lourdes, como el caso tuyo y como el caso de muchas jóvenes que Gracias. también estoy viendo que han aparecido y que ya es hora de que tomen un papel mucho más protagónico y que quizás aporten un poco más a esta falta de conciencia que hay sobre lo importante que es construir sobre la base de ideas, sobre la base de principios que solidifiquen el camino hacia un desarrollo nacional, ¿no? Porque esto de seguir figuras, como el caso de Castillo, que ha sido una figura controvertida, pero que eh, en el Perú pues no se vota, se veta, ¿ya? Ujú, Y la gente va a las elecciones a vengarse del político de turno, ¿no? Y eso es justamente lo que tenemos que evitar, ¿no? Creo que hay que recuperar el sistema de partidos políticos, creo que hay que poner en orden muchas cosas, pero ahorita, en estos momentos, lo único que nos va a tocar hacer a los demócratas es resistir, ¿no? Y ahí veremos, ¿no? Como lo decíamos un rato, ahí veremos verdaderamente los gallos, ¿no? así Quiénes es. son los que realmente tienen la capacidad de ponerse al frente. He visto el otro día a una chica muy inteligente como Úrsula eh, del APRA, no me acuerdo el apellido ahorita, eh, y a Mónica Yaya, por ejemplo, que la doctora es también muy bien preparada y formada, muy sólida en sus convicciones, en su formación jurídica. O sea, yo creo que creo que hay Ujú, un camino, no sé al final cuál de todos podrá ser, pero creo que hay material como para poder organizarnos bien y presentarle al país una propuesta coherente que además enfrente este intento de destruir todo aquello que nosotros consideramos que es lo que ha permitido y permitirá que nuestro país avance en libertad hacia un desarrollo y bienestar para todos. Entonces, lo importante ahorita es defender la Constitución y en ese momento hay que organizarnos todos sin distinción de partidos y hacer el esfuerzo para poder sacar adelante este tema y evitar que destruyan todo lo avanzado y que hagan mayor daño del que ya están haciendo, ¿no? ujú. Muchas gracias, Jorge, realmente por tus valiosos alcances y esperamos contar contigo en una nueva oportunidad a través de Palabra de Mujer en la Coordinadora Republicana. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Un saludo a todos.